RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. El 2 de mayo se ha conmemorado el Día Mundial contra el Bullying. Ha sido aprobado por la UNESCO el 2013 con el objeto de concientizar sobre los riesgos del acoso estudiantil y también todos los métodos que a veces generan violencia en los centros educativos. Hoy tenemos instituciones educativas convulsas y eso a nosotros los maestros realmente nos preocupa. Pero para conversar con un profesional sobre este aspecto, ya nos encontramos con la psicóloga Mónica Chávez, quien es presidenta del Comité de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos del Perú. Ella cuenta con estudios de maestría en neurociencia, un tema muy importante que hoy día está insertado pues, ¿no? en el conocimiento de la pedagogía. Ella también es maestra de la Universidad Ruiz Montoya, asimismo tiene estudios de maestría en diseño y gestión curricular e innovación del aprendizaje. Ella ha estudiado en la UNIFE y está con nosotros para justamente conversar sobre estos temas que muchas veces son polémicos y los maestros, como no contamos con la experiencia pedagógica en el aspecto de la psicología, no podemos resolver algunas situaciones que se presentan en las aulas. Muy buenos días, un gusto de tenerla en el programa. Cuéntenos en qué vamos avanzando, qué es lo que está retrocediendo, cuáles son las estadísticas que se vienen generando en la escuela sobre este tema que es muy polémico. El bullying apareció de la nada en el término bullying, pero ya existía también hace muchísimo tiempo este tipo de situaciones. El maltrato ha sido institucionalizado en la escuela desde cuando nos decían a nosotros en esos años, la letra entra con sangre. No lo conocíamos como bullying, pero ya existía el maltrato psicológico, ¿no? Contra los estudiantes y también los estudiantes contra los maestros. Cuéntenos todos esos temas que nosotros y los maestros del Perú la quieren escuchar. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿no? Porque yo creo que estos espacios transdisciplinarios, interdisciplinarios, donde podemos dialogar docentes y personas de otras especialidades son sumamente importantes para poder ayudar a desarrollar aspectos coyunturales y mejorar la educación de nuestros estudiantes, que es lo que todos queremos si trabajamos en la escuela. Entonces, lo primero, sí, el 2 de mayo se conmemora el Día Mundial del Bullying, ¿no? Esto realmente lo que se ha visto a nivel de incremento de lo que tenemos los registros en el CICB va en un aumento bastante grande, ¿no? Tenemos actualmente que de cada 10 estudiantes de secundaria, 7 sufren de bullying según las estadísticas dadas por algunas organizaciones que se encargan de estudiar la violencia. Y ahora ya es preocupante que tengamos esas mismas estadísticas en primaria. ¿Sí? Que de cada 10, 3 niños sufran algún tipo de bullying. Y ya hay presencia de estas denuncias a nivel inicial. Entonces, cuando hablamos de bullying, lo primero que tenemos que entender es esta intimidación que se hace entre miembros de la misma edad, tanto a nivel físico, psicológico, sexual, y que va a generar que hayan 2 elementos importantes: un agresor y alguien que ha sido agredido. El agresor, que va a tener sus particularidades, ¿no? Porque puede ser por frustración, por necesidades afectivas, por algún tipo de demanda a nivel conductual que necesita este tipo de conductas para sentirse como parte de una comunidad o simplemente resaltar aquello que no tiene. Y el agredido, ¿no? Que es la víctima, que de una u otra manera tiene también ciertas falencias o carencias que hace que sea una persona
que puede caer fácilmente en esta situación. Y a eso, ¿qué le tenemos que agregar? Un contexto, ¿sí? Porque cuando hablamos de bullying no solamente podemos hablar, porque la pregunta es, ¿qué hace que este niño, que es el agresor, desarrolle estas conductas? ¿Y qué hace que este niño, que sea una víctima, también, ¿no?, desarrolle este tipo de conductas para que haya un agresor? Y entonces cuando hablamos del contexto, ya intervenimos todos aquellos agentes que nos encargamos de hacer el acompañamiento en el desarrollo humano. Entran padres de familia en primera instancia, ¿no? Esta comunidad o este entorno social que vemos, ¿no? Si vemos noticieros, por ejemplo, no vemos noticias positivas. Lo único que vemos es cómo armar una pandilla, cómo tener dinero, cómo hacer un TikTok y una serie de referentes que no son referentes de desarrollo o referentes que ayuden a tener una visión más positiva del mundo. Y tenemos a los docentes y a todos aquellos especialistas que acompañamos en este desarrollo humano, ¿no? Un tema que muchas veces y siempre se ha dado es que los padres de familia dicen, yo envío a mis hijos a la escuela para que se eduquen, ¿no? Y miren, va a la escuela y tienen problemas, el bullying, problemas de pleitos internos. Pero yo siempre he dicho que ¿dónde se educa el niño? A la escuela va a instruirse, ¿no?, en aspectos de conocimientos. Pero ¿dónde se educa el niño? En la casa. Y estamos viniendo, si vemos en la televisión, de hogares convulsos. Hogares bifuncionales, trifuncionales, donde la abuelita tiene decisiones sobre los padres. ¿Y cómo está ese tema de la educación del estudiante en los hogares? Porque es parte que origina justamente la disconducta de los estudiantes, ¿no? Hay niños que a veces son sobreprotegidos y hay otros que vienen de una familia convulsa y ese sobreprotegido muchas veces lleva la peor parte y se convierte en víctima. ¿Qué le podríamos decir a los padres de familia que nos están escuchando y nos están viendo por televisión sobre ese aspecto que parece medular, ¿no? ¿Es responsabilidad de la escuela? ¿Es responsabilidad del hogar? En realidad es la responsabilidad de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de ellos como elementos de derecho, que no eran conceptos que se daban antes, obviamente, ya de qué estamos hablando. Primero de que hay una ley que los protege a ellos de una serie de actos que antes un padre podía hacer, ¿no? Como agredir, golpear o simplemente hacer algún tipo de maltrato de manera directa y que se permitía porque se decía, él es el padre, ¿no? Y tiene derecho. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que ahora cuando hablamos de esta realidad, hablamos de derechos y de deberes. Los padres tienen derechos y tienen deberes sobre el niño y los niños tienen derechos y deberes sobre el padre. Lo que pasa es que muchas veces se habla solo del derecho y no se habla del deber. Y es ahí donde nosotros tenemos las dificultades. ¿Qué es lo importante acá? Que como comunidad, que estamos dentro de la escuela, logremos normas conjuntas y comunes que vayan de acorde a un objetivo común que tengamos. Si nosotros somos padres de familia que lo que queremos es una buena crianza, que lo que queremos es que nuestros niños se desarrollen, entonces ¿eso qué significa? Que tenemos que normar esas reglas que tienen que ser homogéneas tanto a nivel de escuela como a nivel de familia. Y eso como primer aspecto básico que se puede tener en una comunidad. O sea, el saludo, por ejemplo, para mí es el ejemplo más sencillo. Uno saluda en casa, uno saluda cuando entra a un espacio como el centro educativo, uno saluda a los compañeros. ¿Qué vemos actualmente? Que muchos de los niños salen de la casa y ni saludan. Se encuentran con los papás y ni saludan, ¿no? De frente le dan la mochila, ya dame, vete, ya, ¿no? Carga. Y entonces, cosas tan básicas como normas de convivencia bien establecidos entre todos los miembros que nos encargamos de formar a los estudiantes es una premisa importantísima para poder ayudar a que estas conductas no se den o no se degeneren. Se ha perdido el respeto, ¿no? Que es un tema fundamental. Pero acá hay un tema que
que nosotros los maestros siempre decimos: el exceso de normas hacia un lado ata de manos al otro lado. En la escuela hoy el maestro llama la atención al estudiante y la primera expresión, no solo del padre de familia, hasta del propio estudiante: te denuncio. O sea, en la escuela ya no se puede formar esas disconductas porque ellos creen que se ha normalizado este tipo de acciones. O sea, si el profesor ve dos estudiantes que están peleando, el profesor les llama la atención, ahí se gana un problema porque los dos incluso lo pueden denunciar. Uno porque no lo defendió, el otro porque lo defendió. Y entonces, ¿qué hacemos los maestros? Porque ese es un tema que hoy día los maestros nos están viendo y nos están escuchando por televisión. Yo estoy seguro que ellos han pensado que yo debiera hacer esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando las normas se han puesto de parte y nos está afectando? Porque no sabemos qué hacer en la escuela. No sabemos cómo actuar. ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad la cosa no es tan simple, es compleja. Primero, ¿por qué? Primero porque es importantísimo conocer la realidad de cada comunidad educativa y los valores, la forma de relacionarse, y luego de hacer este diagnóstico, establecer cuáles son las pautas de conducta que se van a coordinar con los padres de familia. Porque si bien es cierto, hay una ley que establece, ¿no?, que es la 3140, en la que los niños no pueden ser agredidos ni pueden ser puestos en ninguna situación de vulnerabilidad. Eso implica que ellos tienen esta posibilidad de derecho, pero al mismo tiempo, ¿qué nos dice esta ley? Que lo que nosotros tenemos que hacer es regular y normar entre todos los miembros de la comunidad. ¿Y eso qué significa? Que tienen que haber personas especialistas que ayuden a hacer esta conexión entre los padres de familia y los estudiantes, y los padres de familia y los docentes, y los mismos miembros o los niños, para que puedan convivir o que puedan relacionarse. Entonces, para mí uno de los aspectos más importantes está relacionado con eso. Nosotros tenemos programas en los que hay apoyo del desarrollo emocional o socioemocional del niño. Pero la pregunta es, ¿estos programas realmente hacen el acompañamiento que se necesita para ayudar a madurar estos aspectos que están relacionados más con la conducta y con la parte emocional? Realmente no. ¿Por qué? Porque estos programas surgen por lo general en la secundaria. ¿Y esto dónde se tiene que cultivar? En inicial y primaria. Y entonces hay una serie de condiciones que se tienen que mirar. Lo segundo, muchos de estos programas son generales. No están de acuerdo a un diagnóstico propio de cada comunidad, rescatando los valores propios que hay en cada institución educativa. Hay un dato que usted acaba de decir y a nosotros también esto nos preocupa. Yo creo que los profesores que nos miran y también los padres de familia que están mirándonos, los datos que mencionó provienen del CICB. Y esa plataforma es una plataforma de advertencia, pero que está sirviendo hoy como un mecanismo para generar denuncia. Hoy día, por ejemplo, y acá un llamado a los padres de familia, si ocurre algo y se levanta la plataforma, tiene que tener elementos de convicción y pruebas fehacientes que demuestran que el profesor cometió el acto. Ese acto que puede generar una denuncia. ¿No? Usted sabe que constitucionalmente todos tenemos derecho a la defensa. Pero ¿qué pasa con esa plataforma donde se levanta información sin tener pruebas, perjudican al maestro? Mira, a ver, por ejemplo, una denuncia por tocamientos indebidos. ¿Qué piensa la comunidad educativa sobre el maestro? ¿Qué piensa su familia, los propios estudiantes? Finalmente el profesor, utilizando su legítima defensa contra demanda, y finalmente sale inocente. ¿Quién va a resarcir? No el tema económico por separación, el tema moral, el tema social. Entonces, aquí, cuando usted, por ejemplo, dice, la plataforma así se ve, arroja estas estadísticas, puede haber una falsa información. Entonces, frente a ello, esos profesores que muchas veces son denunciados, quisieron corregir a sus estudiantes. Quisieron
encaminarlos y son a veces injustamente denunciados, sin pruebas, porque alguien le dijo, porque alguien le contó. Incluso aquí tenemos que decir que hay profesores que se prestan para que esta denuncia se genere. Entonces ahí hay una falsa información. ¿Qué hacemos con los profesores o qué se recomienda a los profesores para sacarlos de este tema psicológico? Hoy día los profesores ya no quieren hacer nada. Bueno, que se maten, porque si yo voy a corregirlos, me dan una denuncia, mejor que se peleen, pues, ¿no? Y ahí también van a ser denunciados por omisión. Claro, pero ahí lo importante que es entender, ¿no? Y es lo que en este momento nosotros como Comité de Psicología Educativa estamos haciendo. El que haya una persona especialista que ayude a hacer este deslinde que puede tener un docente. ¿Por qué? Porque si una persona hace una denuncia, ¿sí? Obviamente tiene que haber un especialista que te ayude a ver si realmente esto que está diciendo el niño, esto que está diciendo el docente, es realmente verdad. ¿Y eso qué significa? Que si hay una denuncia, tiene que haber una serie de protocolos que lo que van a hacer es evitar que haya esta situación. Y actualmente no contamos, lamentablemente, con psicólogos en la escuela que puedan ayudar a hacer ese acompañamiento y ese deslinde. Y ese tema para nosotros es importantísimo. Hemos tenido la presencia de la decana del Colegio de Psicólogos y hemos conversado con ellos. Con el decano del colegio, porque es varón, el doctor Vallejos, sobre este tema. Y hay un compromiso con el SUTEP de contar, porque hay una ley, con profesionales de salud en la escuela. Porque eso ayudaría, lo que usted acaba de decir, es lo más correcto en materia legal. Es decir, hay una información levantada en la plataforma, así se ve, y lo que hay que hacer es corroborar que esa denuncia tenga la documentación correspondiente, actos probatorios de firme convicción, pero no es como dice hoy día la norma. ¿Qué dice? Tú adviertes algo en la plataforma, lo pones lo separas a la víctima de su victimario, lo depositas en la agujera. Y lo puedes volver víctima. Y luego lo analizas y es inocente. Hay un tema fundamental. Y ya estamos en hora, vamos a cerrar con un tema fundamental que yo quisiera preguntarle. ¿Qué hacemos con la ley que debe obligar al Estado? No es que permite, obliga al Estado a tener un profesional de la salud, un psicólogo, un odontólogo, en el caso suyo, un psicólogo en cada centro educativo que solucionaría este tipo de problemas. Así es. ¿Por qué? Porque se haría el seguimiento del niño, de la realidad familiar que puede tener desde edades tempranas y saber qué es lo que puede ocurrir. Y al docente ese apoyo y el acompañamiento que necesita también para saber las razones por las que esto ocurre. ¿Qué tenemos ahorita con la ley? Hemos estado haciendo mesas de trabajo a nivel de Congreso porque hay que normalizarla, ¿no? Normarla para que se pueda efectivizar. Hemos tenido mesas con el Ministerio de Educación. Lamentablemente estas se han ido dilatando y cortando porque la propuesta es tener psicólogo estable todo el tiempo de permanencia en la escuela para que pueda hacer esto que yo le decía, el diagnóstico y el seguimiento. Si yo cambio psicólogos constantemente, ¿cómo hago el diagnóstico en el tiempo? ¿Cómo sé que el niño de 3er grado que apareció en 6º grado con estas conductas tuvo un antecedente? Cosa que si yo tengo un psicólogo en planta, él puede hacer este seguimiento y puede ayudar para saber qué es lo que puede pasar futuramente si yo tengo una familia, como usted bien decía, disfuncional, ¿no? Entonces, lamentablemente no hemos tenido todavía esa acogida que necesitamos, pero seguimos trabajando en eso. Un llamado a todo el Poder Ejecutivo, porque en la norma va a tener que opinar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación. Un llamado. Esta norma es importantísimo porque evitaría tantos profesores procesados injustamente. Estuvo con nosotros la psicóloga Mónica Chávez, presidenta del Comité de Psicología Educativa del Colegio de Psicólogos del Perú, a quien le agradecemos por su presencia el día de hoy. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.